Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y ahora nos encontramos con el libro de Josué. Como siempre estamos concluyendo ya este hermoso libro, los pasajes del libro de Josué que nos hablan ciertamente de una teología de la conquista de la tierra, decíamos. Nosotros estamos desde el versículo 29 que nos habla de la muerte de Josué. Vamos a ver un poco. Después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia, en Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel, dice, sirvió al Señor mientras vivió Josué durante toda la vida. A los ancianos que le sobrevivieron y que habían experimentado las obras del Señor en favor de Israel. Vamos a mirar entonces, comienza diciendo después de estos sucesos. Esta fórmula que tenemos nosotros aquí en hebreo, como dice, ¿verdad? Vaihi ahare Hadebarim Eloele. Entonces, la fórmula es esta que nosotros tenemos, ¿verdad? Solo se usa en este caso y también en Génesis 22:20. Entonces, es para decir, bueno, después de todos estos sucesos, como está introduciendo, Vaihi, como diciendo, a ver, ya opapo taitemaina. Y ahora, en conclusión, en resumen, eso más o menos lo que está queriendo decir, ¿verdad? En el hebreo, Vaihi. Después de un tiempo, traduce nuestra Biblia aquí, pero en realidad tendría que decir, después de un tiempo, nos puede dar sí, también podría significar, después de todo esto, después de un tiempo, después de todo lo que sucedió, después de un tiempo, ¿verdad? Josué, hijo de Nun, el servidor, murió, porque te está queriendo introducir a la muerte de Josué. Todo el discurso, toda la situación que nosotros fuimos viendo, la respuesta del pueblo. Y bueno, entonces el pueblo como que se va acomodando, como que va entendiendo y lleva Josué, se ya tema con opitapen de pobre peñatendeke, y mi familia dice, nosotros vamos a seguir siempre al Señor. Entonces, pero ya EPM, y así, ¿verdad? Entonces como que le va presentando la situación. Y al final le está diciendo aquí, después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió. Después de todo esto, después de todo lo que sucedió, después de todo lo maravilloso como Dios fue obrando, ¿verdad? Después nos habla de el siervo
del Señor, servidor del Señor, siervo del Señor. En el libro de Josué el título se ha aplicado 14 veces a Moisés. A Moisés se le aplicó este adjetivo, siervo del Señor. Ahora también, por último, se aplica a Josué. De servidor de Moisés era Mesharet Moshe. Mesharet Moshe. El protagonista ha terminado convirtiéndose en siervo del Señor. Sobre el título entonces, ¿verdad? En siervo del Señor. Este título que recibe aquí, siervo del Señor. Solamente Moisés, sino que ahora también cae en manos, ¿verdad? O se le aplica a la vida, mejor dicho, de Josué. Da el Moisés, sino que quiere decir con esto que verdaderamente Josué también cumplió con su objetivo. Entonces, siervo del Señor. Después nos dice que murió también, ¿verdad? A 110 años. Murió a la edad de 110 años. Misma edad que José. Encontramos en el libro del Génesis 50. Que en Egipto era considerada la duración ideal. Según Egipto, ¿verdad? La edad de Egipto, 110 años. Era la edad ideal. Con Josué se cierra la serie de personajes míticos con Josué. Personajes míticos de extraordinaria duración. Sara murió con 127. Abraham con 175. Isaac con 180 años. José con 110 años. Moisés con 120 años. Junto con Caleb, que se siente joven a los 85 años, constituye el último exponente de una generación excepcional. Esta es una generación entonces excepcional que te va presentando aquí. El 110 años, como decíamos, desde el estudio o la aplicación de la cultura egipcia, en Egipto era considerada una duración ideal, 110 años. Y es la edad la que vive Josué. Así entonces vamos a volver enseguida nosotros con más de Yarañe Antiguo Testamento. El mes pasado se inauguró en el Vaticano el sínodo sobre la sinodalidad, pero algunos todavía tienen problemas para expresar exactamente lo que es un sínodo sobre la sinodalidad. Por eso hemos preguntado a la hermana Nathalie Becquart, la primera mujer nombrada subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo de Obispos con derecho a voto. Parte de su trabajo consiste en ayudar a comunicar al mundo lo que es el sínodo. La dificultad con el sínodo es que se trata de un concepto abstracto, pero es muy fácil de relacionar porque sínodo e iglesia son sinónimos, así que se trata de la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser hoy? O de cómo Dios llama a la iglesia a ser hoy, que esté con la gente para llegar a la gente, que sea la iglesia de este siglo. La experiencia de la hermana Nathalie Becquart en gestión y marketing está resultando muy útil en su nueva función, que consiste en parte en tranquilizar a quienes temen que un sínodo sobre la sinodalidad signifique promover cambios innecesarios en la iglesia. Todo el mundo está de acuerdo en que nuestro mundo está cambiando muy rápidamente y que estamos saliendo de una pandemia. Así que no se puede ser exactamente igual, porque el mundo está cambiando. Y la Iglesia está dentro del mundo, a través del mundo, pero tiene que encontrar y discernir una buena manera de ser fiel a nuestra misión. La hermana Nathalie aprendió a navegar por el cambio gracias a su especial relación con el mar. En su día fue patrona de un velero que llevaba a jóvenes a retiros espirituales. Esa relación marítima le ayuda a navegar por las corrientes del sínodo actual. Navegar es siempre arriesgado, así que es normal tener miedo. Pero entonces sabes, como buen marinero, que tienes que aprender dónde están las buenas corrientes y dónde están las contracorrientes, y navegar. Lo mismo pasa en nuestra vida. Tienes los buenos espíritus que te empujan a la vida, al servicio, a la paz, a la alegría. Y tienes contracorrientes, de miedos, de ansiedades, de problemas. Hay que entender, como en el mar, dónde están las corrientes buenas y las corrientes malas. Una de las imágenes más antiguas de la iglesia es la de una barca en el mar, una iglesia que no tiene miedo de remar mar adentro.
El Papa comenzó las celebraciones por la Jornada Mundial de los Pobres en Asís, la casa del Santo de los Pobres. Antes de entrar en esta basílica, que los franciscanos llaman la Porciúncola, unos participantes le entregaron un manto y un bastón de peregrino. No eligió este lugar por casualidad. En la Porciúncola, Francisco de Asís encontró su vocación y renunció al mundo para vivir en la pobreza entre los pobres y comenzó el movimiento franciscano. Allí el Papa quiso escuchar las conmovedoras historias de los participantes. Algunos contaron cómo ayudan, como esta pareja que se ha trasladado a la periferia de París para estar con personas sin recursos. Otros contaron cómo fueron ayudados, como este español que trabaja en una feria y se quedó sin nada durante la pandemia. En ese momento, como a tantas otras personas en el mundo, me sorprendieron la pandemia y me quedé solo y sin empleo, en la calle. Durante varias semanas estuve durmiendo en la calle. Un sacerdote al que pedí ayuda me recibió con una sonrisa. Me miró y me dijo: te voy a ayudar. Quelli della Caritas hanno cominciato a aiutarmi quando hanno saputo del mio caso con i pacchi alimentari, un po' di aiuti economici che mi hanno permesso di tirare avanti in un modo dignitoso. Otras personas sin hogar contaron cómo la ayuda de otros les ayudó a encontrar la fe. Este sin techo francés era ateo, pero decidió bautizarse y este polaco redescubrió su relación con Dios. Dziś czuję się wolnym człowiekiem, który patrzy na siebie i innych ludzi przez pryzmat Bożej miłości. Wiem, że czeka mnie jeszcze wiele pracy nad sobą, wiem, że jeszcze nieraz będzie ciężko. Una joven de Afganistán le contó que está muy preocupada por la familia y amigas que no han podido salir. Y este afgano que enseñaba sociología en su patria pidió ayuda para rescatar a sus hijos. از فامیل خودم 4 پسر، 2 پسر و 2 دخترم اینجا ماندن که اونا مخفیانه زندگی میکنن. El Papa estaba conmovido y les escuchó muy atentamente. Giornata dei poveri. Grazie ai poveri che aprono il cuore per darci la loro ricchezza e guarire il nostro cuore ferito. Grazie per questo coraggio. En su saludo, el Papa dio las gracias a quienes ayudan a personas en dificultad, pero pidió que participen más personas. È tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono. È tempo di rimboncarsi le maniche per restituire dignità, creando posti di lavoro. È tempo che si torni a scandalizzarsi davanti alla realtà dei bambini affamati, ridotti in schiavitù, sballottati dalle acque in preda del naufragio, vittime innocenti di ogni sorta di violenza. El Papa ha hecho una lista de situaciones de pobreza que afectan a todo tipo de personas. È tempo che cessino le violenze sulle donne e queste siano rispettate e non trattate come merce di scambio. È tempo che si spezzi il cerchio dell'indifferenza per ritornare a scoprire la bellezza dell'incontro e del dialogo. È tempo di incontrarsi. Se l'umanità, se noi uomini e donne non impariamo a incontrarsi, andiamo verso una fine molto triste. No ha sido un encuentro institucional. Además de escuchar sus historias, el Papa ha rezado con ellos y les ha bendecido. Su propuesta es que los católicos organicen encuentros como este en todas las ciudades del mundo.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Quiero servir hasta el ocaso. Quiero buscar la santidad. Sé que sin ti solo soy barro, pero contigo sé que lo imposible se hace realidad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Gracias a ti, hoy soy un hombre nuevo. Gracias a ti, puedo cantar en libertad. Por eso con mi canto, mi voz se eleva en oración. Por eso te proclamo mi Señor y Salvador. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te
te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, nada me faltará. Aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, sé que nada me faltará. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre su teología. Y ahora nos encontramos con los versículos, ¿verdad?, que nos hablan ya de la muerte de Josué desde el 29 hasta el 31. En el 30 encontramos aquí un lugar que nos habla de Timnat Serach, y nos habla también del Monte Gaás. Monte Gaás es una localización desconocida totalmente. Algunos sugieren a unos 30 kilómetros de Siquem, ¿verdad? Suroeste entonces de Siquem. Al final del versículo 30, la Biblia griega añade unas palabras que faltaban en el texto hebreo. Y colocaron con él en el sepulcro en el que lo enterraron los cuchillos de pedernal con los que circuncidó a los israelitas en Gilgal cuando los sacó de Egipto, como les había ordenado el Señor. Y se encuentran allí hasta el día de hoy. Este dato podría relacionarse con el carácter apotropaico de los prepucios, ¿verdad? Hay testimonios de que algunos circuncidadores guardaban los prepucios de los niños y mandaban que los cubriesen con ellos en el sepulcro para mantener alejado de su cadáver a los parásitos. Bueno, de una forma entonces dentro de una cultura. Luego tenemos el versículo 31 que nos habla también. Aquí Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué. Durante toda su vida, de los ancianos que le sobrevivieron y que habían experimentado las obras del Señor en favor de Israel. La actitud del pueblo. Entonces aquí es Veía Avod et Adonai. Veía Avod et Adonai. Entonces es la actitud del pueblo, que es de ser un servidor del Señor, y sirvió, ahí está, sirvió al Señor. Israel, el que sirve, corresponde a lo que había prometido, ¿verdad? Et Adonai Naabod, et Adonai Naabod. Josué establece un fuerte contraste entre la generación de José y la siguiente, la de José y la que vendrá, ¿verdad? Aquí no se trata el tema, simplemente se elogia a una generación concreta. Podríamos añadir que el mérito no es de ella, sino de haber tenido la fortuna de conocer las hazañas del Señor. El tema del conocimiento directo por oposición
a lo meramente recibido. Es fundamental en otra serie de pasajes bíblicos. Samuel, aunque escucha al Señor que lo llama, acude 3 veces al sacerdote, ¿verdad? Y le dice, Elí, porque no conocía todavía al Señor. Aún no se le había revelado la palabra del Señor, nos dice. Eso lo encontramos en 1 Samuel. También Job reconoce, te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Indudablemente, para el autor deuteronomista, el ideal sería creer sin haber visto, servir al Señor aunque no se hayan experimentado sus prodigios, pero lo considera difícil. Y ahora, dentro de poco que estudiaremos nosotros el libro de los Jueces también, dirá que la falta de experiencia directa del Señor lleva casi inevitablemente a la idolatría. Por otra parte, el versículo 31 deja claro que el pueblo sigue a sus dirigentes. Por eso dice, y durante toda la vida de los ancianos que les sobrevivieron y que habían experimentado las obras del Señor en favor de Israel. Y que son estos los responsables últimos de la fidelidad religiosa de la gente. Qué lindo entonces mirar este aspecto aquí, el versículo 31. Es la actitud del pueblo, cómo se encuentra ante el Señor. Israel sirvió al Señor. Por eso dice, ¿verdad? Veía abod et Adonai. Et Adonai na abod también, ¿verdad? Bueno, esto encontramos, y no solamente aquí, como decíamos, el servicio, elemento fundamental. Israel oye guay, ¿verdad? Por eso es que dice, se pone a servir. Y luego, desde los versículos 32 en adelante hasta el final, hasta el 33, que son 2, 32, 33, nos hablan de los restos de José. Aquí entra otro tema, entonces, muy importante, al ir concluyendo los datos finales que encontramos en este libro. Nos hablan los huesos de José que los israelitas trasladaron desde Egipto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes,
apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre esta teología muy interesante. Y ahora en esta última parte, y con esto vamos concluyendo nuestro libro de Josué, tenemos los restos de José. Nos hablan de los restos de José. Los huesos de José, nos dice el versículo 32 al 33, que los israelitas trasladaron desde Egipto, fueron enterrados en Siquén, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas de plata y que había pasado a ser propiedad de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en Gibeá, ciudad situada en la montaña de Efraín, que había sido entregada a su hijo Pinjas. Bueno, así termina el libro de Josué. Estamos concluyendo prácticamente, estamos con estos últimos versículos. En el versículo 32, la tercera noticia se refiere a la sepultura de José. Primero teníamos entonces la alianza de Siquén, luego tenemos desde el 29 hasta el 31 la muerte de Josué, interesante, ¿verdad? Y por último los restos de José. Entonces aquí esta tercera noticia se refiere a la sepultura de José. En buena lógica, los huesos del patriarca deberían estar enterrados en Hebrón, con sus antepasados. Sin embargo, una tradición muy firme relacionaba su sepultura con Siquén, cosa natural ya que la casa de José ocupa la zona central y carece de relación con el sur. Una delicada operación salva ambos problemas, que es la relación con los otros patriarcas y sepultura lejos de ellos. En Siquén y en el terreno donde plantó las tiendas, se lo compró a los hijos de Hamor. Eso habíamos leído nosotros, ¿verdad? Entonces es Helcat, ¿verdad? Helcat Hasadeh. Helcat Hasadeh, en el terreno, ¿verdad? Y es frente a la tierra de Siquén, donde plantó sus tiendas. Se lo compró a los hijos de Hamor. Eso tenemos que recordar, el libro del Génesis, que es muy importante. Se los compró. Es decir, esto me pertenece a mí. Hay puramente a vender, sino que justamente. Cosa natural, ya que la casa de José ocupa también la zona central. Ahora,
En el libro de Génesis, capítulo 33, 19, se anticipa que Jacob, al volver de Padán Aram, acampó frente a Siquén, y el terreno, entonces, Helcat Ha-Sadeh, donde plantó las tiendas, se lo compró a los hijos de Hamor, antepasado de Siquén, por 100 monedas, antepasado de Siquén. Estas palabras las recoge literalmente entonces Josué 24:32 al hablar de la sepultura de José. Pero lo anterior no basta para justificar que José fuese enterrado en Siquén. De hecho, al pensar en la sepultura, no menciona para nada a Siquén. Lo único que hace jurar a sus hermanos es: le llevarán mis huesos de aquí. Y este deseo lo cumplirá Moisés, que saca de Egipto los huesos de José. ¿Qué es lo que hacen? Los huesos de José que los israelitas trasladaron desde Egipto fueron enterrados en Siquén, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas de plata, y que había pasado a ser propiedad de los hijos de José. Entonces lo arreglan metiendo, decíamos, por una parte Siquén y por otra parte los hijos de Hamor, ¿verdad? Entonces, que sería allí en Hebrón. Pero es interesante, ¿verdad? Porque tienen que hacer la concordancia, porque si no, ¿cómo quedaría la situación? Entonces, estas palabras las recoge literalmente Josué, decíamos, al hablar de la sepultura de José. Pero lo anterior no basta para justificar que José fuese enterrado en Siquén. Lo anterior. Lo único que hace jurar a sus hermanos es: le llevarán mis huesos de aquí. Esta tradición distinta que encontramos aquí entre Siquén y el lugar que ellos habían tomado justamente de los hijos, ¿verdad?, de Hamor, porque aquí Hamor está en la otra parte. Según esto, Israel Jacob, antes de morir, dice a José: yo te entrego Siquén, ahí está, yo te entrego Siquén, la que conquisté a los amorreos con mi espada y mi arco. Esta tradición no habla de la compra de un terreno, sino de una acción militar, también tenemos aquí. Bueno, pocos meses antes de escribir esta línea, la tumba de José en Siquén ha sido víctima de las tremendas tensiones entre israelitas, ¿verdad? Y en ese momento también las personas que peleaban, ¿verdad? Hebrón, sobre todo, lugar que hasta ahora, ¿verdad?, entre los palestinos y los israelitas existe una tremenda batalla, una dificultad bastante grande entre ellos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Frases de Domingo Sabio sobre confesión y la santidad. Prefiero morir antes de pecar. Las personas de carácter saben callar. Nosotros demostramos la santidad estando siempre alegres. Quien agradece un beneficio merece que se le concedan muchos más. Me confesaré a menudo y comulgaré tan frecuentemente como mi confesor lo permita. Oh Virgencita de Caacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra para nosotros en la Iglesia Católica el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, también el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Y durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros Él mismo como salvación, revelación y reconciliación también ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde en un momento a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el rey. Y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 18, 36. Es interesante en este diálogo con Pilato. Jesús, entonces, no es el rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado. Él es el rey del reino de Dios, que trae a Él mismo y a todo aquel que está al frente, al que está conduciendo la comunidad, la iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo es rey? Tenemos que saber que desde la antigüedad se ha llamado rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee Jesús, que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y se dice, por lo tanto, que Jesús reina en las inteligencias de los hombres porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Por otra parte, también Jesucristo reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad de Dios,
sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la encierra en nuestros nobles propósitos. También porque Jesús reina en los corazones de los hombres, porque con su superminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de Rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él, que es propio de la divinidad, y por lo tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo confirman muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia y nosotros hoy la celebramos. Reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual en la liturgia a su autor y fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi Rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro. Déjame cantarte hoy el amor que yo siento por ti. El amor que hoy te entrego aquí. Tú eres mi Rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando esta última partecita de lo que es el versículo 33 del capítulo 24 de Josué. La cuarta noticia, y aquí termina este libro, se refiere a la muerte y sepultura de Eleazar, que ha sido junto con Josué un gran protagonista del reparto de la tierra. Sobre el personaje nosotros podemos mirar un poquitito más atrás, ¿verdad? Que ya habíamos hablado sobre Eleazar en el capítulo 14 de este mismo libro de Josué. Su sepultura ahora se encuentra en la serranía de Efraín, igual que la de Josué. Como localización exacta se indica Gibeá de Finés, que resulta desconocida y no debemos identificar con la famosa Gibeá de Benjamín. Atención, entonces aquí está Gibeá de Benjamín y este otro Gibeá, donde será entonces aquí sepultado, ¿verdad? Porque esta es la cuarta noticia con respecto a la sepultura de Eleazar. También dice justamente en este versículo 33, murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en Gibeá, ciudad situada en la montaña de Efraín, que había sido entregada a su hijo Pinjas, no Benjamín, sino que aquí entonces está hablando de Efraín. Por lo tanto, como localización exacta se indica Gibeá de Finés, ¿verdad? Y no confundir con esta famosa Gibeá de Benjamín. Es un dato interesante sobre los bienes innumerables de los sacerdotes, al estilo de Amós 7:17, sobre Amasías de Betel. Resulta extraño que el pueblo lleve el nombre del hijo de Finés y no del padre Eleazar. Nod, que es un estudioso, ¿verdad?, de estos libros, sospecha que el texto hablaba originariamente del sepulcro de Finés, ¿verdad? Y entonces por eso es que aparece este nombre. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, que así nosotros vamos concluyendo con este libro de Josué. Un libro muy interesante, un libro entonces que nos va dando datos. No nos olvidemos desde el inicio lo que nosotros decíamos con este libro. Esto entra y está abriendo los libros históricos. Aquí nosotros decíamos que Dios sale al encuentro de Israel, lo ideal y lo fundamental. El próximo estudio, ¿verdad?, que haremos será justamente como un resumen, ¿verdad?, como un corolario de todo lo que fuimos reflexionando en este libro tan interesante que como teología es siempre la conquista de la tierra. ¿Verdad? No solo daba sentido a las experiencias como pueblo, sino que también esto que mueve a caminar, ¿verdad?, a entrar, a conquistar. Tenemos que conquistar nuestra tierra. El hablar entonces de estas experiencias, de cómo Dios actúa en el pueblo, cómo Dios actúa no solo en los personajes, sino que en todos los que están caminando, y estamos diciendo los israelitas que procuran entrar, recibir esta herencia que Dios les había prometido. Y esto lo hacemos con la historia, ¿verdad?, del libro de Josué. Y esto es importante. Dentro de los libros históricos encontramos todo esto. El tema, vamos a hablar más y vamos a de nuevo hacer ese colorario en el próximo curso bíblico. Es decir, dar un poco una síntesis de nuevo de todo lo que significa para nosotros el libro de Josué. Solamente recordamos que este libro se escribe seguramente ya terminando el exilio de Babilonia. Entonces fíjense, estamos en el 539 y por lo tanto si estamos en el 539 estamos hablando de una época del 1200 antes de Cristo, aquí en el 539, o sea que casi 1200 años de diferencia, ¿entienden? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta estos elementos, ¿verdad? O sea que son muchos años. Y así se cuenta la historia de Josué, es decir, es una historia muy novelada, es una historia muy teológica,
más que una cuestión, ¿verdad? Como dirían los protestantes, en un sentido de que todo así como está. No, tenemos que entender muy bien que aquí es una reflexión del cajal, es decir, de la comunidad, de la eclesia, que reflexiona y que entiende su caminar ahora con una visión bien profunda, ¿verdad? Entonces tenemos mucho tiempo aquí de historia, entre comillas, que han pasado. Y que ahora, después de esta experiencia del exilio, esa es la macroestructura, como decimos nosotros, que tenemos que mirar de lo que había vivido Josué. Josué, entonces, como libro que nos quiere narrar y que nos quiere presentar una conquista de la tierra, toda esa primera parte, se dan cuenta que es una cosa maravillosa, muy fantasiosa, porque es la presencia, ¿verdad?, de Dios que acompaña. Y luego, al igual también que el Deuteronomio, fue escrito reinterpretando narraciones y tradiciones antiguas para dar un mensaje a los recién llegados del exilio. Atención, vuelvo a repetir porque esto es elemental y vamos a volver a estudiar el próximo encuentro, ¿verdad? El próximo curso bíblico que tenemos para hacer un poco una síntesis de todo lo que fuimos estudiando de una forma, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de una forma general. Entonces, son historias que después nosotros continuaremos también con los libros que le conocemos, ¿verdad? Los libros históricos, los libros de los reyes. Por el día de hoy vamos concluyendo. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.